Hola a todos, mi nombre es Jorge Rengifo, soy médico traumatólogo, especialista en hombro y hoy vamos a hablar de tendinitis del bíceps. El bíceps es un músculo que está en la parte anterior del brazo. Este músculo es el que le da forma al brazo. De ahí es donde uno puede ver el punch, conocido coloquialmente hoy. El bíceps, como su nombre lo dice, tiene dos porciones, bíceps. Y estas dos porciones tienen dos tendones, un tendón que va hacia la parte alta del hombro y un tendón que va hacia la parte anterior del hombro. Entonces el que va hacia la parte alta es la porción larga del bíceps. Este tendón suele inflamarse muy frecuentemente. Ahora, para entender cuáles son los síntomas de la inflamación del tendón del bíceps, hay que primero entender para qué nos sirve el bíceps. Personalmente yo lo llamo el músculo de lo cotidiano, porque si alguien quiere cargar una bolsa, necesita el bíceps. Si alguien quiere rotar la mano, girar la mano hacia afuera, necesita el bíceps. Por ejemplo, para poder abrir la tapa de algo. Si alguien quiere jalar algo, necesita el bíceps. Entonces es un músculo que se usa cotidianamente para todo. Imposibilidad para cargar, tenemos también dificultad para girar, tenemos también dificultad para poder jalar cosas, entre otras disfunciones. ¿Qué otros síntomas tiene? El bíceps, como ustedes podrán ver, une desde la parte alta del hombro hasta el codo. Cuando hay una inflamación en el tendón, esta inflamación puede llegar hasta el codo, generando también dolor a nivel del codo. En mi experiencia como cirujano de hombro, he podido observar que existen personas con molestias en las muñecas, pero el origen del problema generalmente está en los codos. Y esta inflamación de los codos puede deberse a una inflamación de la porción larga del bíceps. Entonces, ¿qué síntomas pueden haber aparte de los que ya describí? Cierto dolor en el codo al hacer la rotación, puede haber un adormecimiento en la parte anterior del brazo, puede haber también una sensación de falta de fuerza porque no puedes coger bien las cosas. Entonces, si hacemos un resumen de los síntomas, tenemos cierta disfunción para las cosas cotidianas, cargar, empujar, rotar, podemos tener un dolor en el codo, podemos tener cierta debilidad y adormecimiento en la cara anterior o lateral del brazo. La primera causa es el movimiento repetido de algo. Por ejemplo, personas que siempre están cargando cosas y este movimiento de flexo-extensión del codo hace que el bíceps trabaje y se inflame el tendón. 1. 2. Podemos tener también alteraciones en los elementos del hombro que se llama el manguito rotador. El manguito rotador es un conjunto de tendones que están estrechamente ligados y nos permiten hacer todos los movimientos del hombro. Cuando estos tendones están inflamados o están lesionados, existe una inflamación también del bíceps, de la porción larga que les mencioné, la que llega hasta la parte alta del hombro. ¿Por qué? Porque están estrechamente vinculados, porque forman parte de un conjunto que nos permite hacer que el hombro funcione. Es por eso que una lesión en el manguito rotador puede conllevar a una inflamación del tendón del bíceps. Siempre o casi siempre van asociados. ¿Qué otra causa puede haber? Traumático. Que alguien tiene y se golpea justamente en el hombro o cae y hace un movimiento de extensión del brazo. Ese evento traumático puede hacer que exista una inflamación general en el hombro y eso también abarca al tendón del bíceps en la porción alta. Porque en esta porción alta existe un elemento que le llamamos la corredera bicipital. Esta corredera bicipital puede estar inflamada y generarnos dolor al momento de hacer los movimientos naturales del hombro.
al hacer el uso cotidiano del brazo. En primer lugar, si tenemos una inflamación del tendón del bíceps, lo ideal es el reposo. Descansar un poco, no mover mucho el brazo, procurar tenerlo en reposo y tomar algunos antiinflamatorios. Siempre los antiinflamatorios deben ser bajo prescripción médica, por todo lo que esto significa. También lo que podemos hacer es, si hubo un evento traumático, una caída, un golpe o algún hecho que ha significado un traumatismo, podríamos usar hielo local. Poner hielo unos 10 minutos cada 2 horas por 1 o 2 días. Si el dolor persiste, entonces necesitamos hacer una evaluación un poco más minuciosa, porque de repente estamos en lo que yo les mencioné hace un instante, que la inflamación del bíceps está asociada a una lesión de otros elementos del hombro, entre ellos una lesión del manguito rotador. Entonces hay que manejar o hay que tratar aquellas lesiones del manguito rotador para poder manejar la inflamación del bíceps. También existen otras alternativas, por ejemplo la terapia física, donde a través de elementos como el hidromasaje, por ejemplo, el ultrasonido o el frío-calor, se puede disminuir la inflamación del bíceps y con ello se puede recuperar la función del bíceps, la función del brazo en general. Cuando ya agotamos todos estos elementos, lo que nosotros debemos hacer es ver en exámenes auxiliares si esto es manejable sin cirugía o manejable con cirugía, de acuerdo al grado de lesión, de acuerdo al grado de inflamación, porque hay que recordar que las lesiones pueden ser inflamatorias o también pueden ser estructurales, o sea, el tendón se puede desgarrar, el tendón se puede desprender o incluso el tendón se puede simplemente romper en cualquiera de sus puntos de extensión. Un dato muy importante, si yo tengo una inflamación del bíceps y lo necesito mantener en reposo, puede ser muy útil un cabestrillo, porque el cabestrillo evita que yo esté haciendo el movimiento de flexo-extensión del codo y por eso le brindo un poco de reposo al tendón del bíceps. Este reposo puede ser entre 1 semana a 2 semanas, porque pasado ese periodo, si no mejora, entonces necesitamos una evaluación sí o sí por parte de un médico especialista. Otro elemento que puede servir para poder manejar la inflamación del bíceps son los inmovilizadores de hombro. Estos inmovilizadores nos pueden ser mucho más útiles que solamente el cabestrillo, porque ahí eliminamos cualquier tipo de movimiento del hombro y por eso, por ende, podemos tener una recuperación de repente un poco más rápida. Finalmente, si no tenemos ningún tipo de respuesta positiva frente a esto, insisto en que hay que recurrir con el especialista para poder ser evaluados correctamente y tener un tratamiento adecuado.